Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hace unos años, cuando estaba desesperado por encontrar un trabajo, acepté un empleo de noche en un hospital viejo en las afueras de mi pueblo. Soy Daniel Alejandro Gómez, de un pequeño lugar llamado San Isidro, en el norte de México. Pensé que sería un trabajo tranquilo, algo para salir del apuro mientras pagaba las deudas de mi familia, pero lo que viví en esas noches me cambió para siempre. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ese hospital, y hay veces que juro que escucho esos ruidos en la oscuridad de mi casa. Esta es mi historia, y aunque quisiera olvidarla, se quedó conmigo como una sombra que no se va. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y todo empezó en una noche fría de mayo, cuando el viento soplaba tan fuerte que hacía gemir las ventanas del hospital. Había conseguido el trabajo como guardia de seguridad a través de un primo que conocía al administrador. El hospital era un edificio viejo, con paredes de azulejos descoloridos y pasillos que parecían no acabar nunca. Estaba casi abandonado, con solo una pequeña ala en el primer piso, todavía en uso para unos pocos pacientes, que no podían ser trasladados. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. El administrador, un hombre serio llamado Don Manuel, me dio un manojo de llaves, un radio viejo y una linterna gastada. Me señaló una escalera al fondo del segundo piso y dijo: «No subas al tercer piso. Está cerrado por reformas». No dio más detalles, pero su mirada nerviosa me hizo pensar que había algo más. El hospital estaba casi desierto. Solo había un par de enfermeras en el primer piso, atendiendo a los pacientes, y el resto del edificio era un laberinto de habitaciones vacías, camillas oxidadas y luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Empecé mi turno caminando por el primer piso, revisando puertas y ventanas. El olor a desinfectante viejo llenaba el aire, mezclado con algo húmedo, como si las paredes estuvieran sudando. Mis pasos resonaban en los pasillos, y el silencio era tan pesado que se sentía como si alguien me apretara el pecho. Me dije que era normal estar nervioso en un lugar tan grande y viejo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me seguía con la mirada. Cerca de la medianoche escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien golpeara una pared con los dedos. Me detuve en el segundo piso, con la linterna en la mano, y apunté al pasillo. Nada, solo sombras y puertas cerradas. Pensé que era una tubería o el viento, pero el golpeteo volvió, esta vez más cerca, como si viniera de las escaleras que subían al tercer piso. Caminé hacia el sonido tratando de no hacer ruido, pero se detuvo justo cuando llegué a la escalera. Me asomé, y el pasillo de arriba estaba oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. Recordé las palabras de Don Manuel sobre el tercer piso, así que decidí no subir. Volví al puesto de guardia, una cabina pequeña con un escritorio, un teléfono y un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Me senté, tratando de calmarme con un termo de café que había traído, pero mientras revisaba las pantallas noté algo raro. En una de las cámaras del segundo piso, la imagen parpadeó y por un segundo vi una sombra moverse, como si alguien hubiera pasado corriendo. Revisé otra vez, pero el pasillo estaba vacío. Me dije que era un fallo de la cámara, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí hacer otra ronda, aunque cada paso me costaba trabajo. El aire se sentía más frío, y el olor a moho era más fuerte, como si el hospital estuviera vivo. Mientras revisaba el primer piso, escuché el golpeteo de nuevo, pero ahora venía de arriba, del tercer piso. Subí las escaleras, con el radio en una mano y la linterna en la otra. El segundo piso estaba oscuro, pero el tercero estaba aún más, con la mayoría de las luces apagadas. El aire olía a humedad y el frío me calaba los huesos. Me detuve frente a la puerta que llevaba al ala cerrada del tercer piso. Estaba cerrada con un candado grande, pero el golpeteo venía de ahí, lento y constante, como si alguien quisiera que me acercara. Toqué la manija y estaba helada, tan fría que me dolió la mano. El golpeteo paró, y en su lugar
Escuché un susurro bajo y rasposo, como si alguien hablara detrás de la puerta. No entendí las palabras, pero sonaban como si dijeran mi nombre. Daniel. Corrí de vuelta a la cabina. Cerré la puerta y me senté temblando, con el rosario que mi abuela me había dado apretado en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían parpadeando, y la del tercer piso estaba negra, como si alguien hubiera tapado la lente. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Manuel llegó, le conté todo con la voz temblando. Se rió, pero fue una risa forzada. Los hospitales viejos hacen ruidos, Daniel. No le hagas caso. Pero sus ojos evitaron los míos y supe que escondía algo. Me fui a casa agotado, jurando que no volvería. Pero necesitaba el dinero, y algo en mí sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con un nudo en el estómago, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme valor para enfrentar otra noche en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia me apretaban y no podía dejarlo sin apoyo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y evitaba las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera envuelto en una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento parpadeaban, y el viento silbaba entre los árboles secos con un sonido que parecía un lamento. Don Manuel no estaba, pero dejó una nota en la cabina. Revisa el segundo piso esta noche. Hay un problema con las luces. Mi corazón se aceleró. El segundo piso estaba demasiado cerca del tercero, donde había escuchado el golpeteo. Arrugué la nota y la tiré, decidido a quedarme en la cabina el mayor tiempo posible. Las pantallas de las cámaras de seguridad estaban encendidas, pero la del tercer piso seguía negra, y las otras parpadeaban más de lo normal, mostrando pasillos vacíos que parecían moverse. Me senté con el termo de café en las manos, tratando de mantener la calma, pero el olor a moho estaba por todas partes, como si el hospital estuviera sudando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien golpeara una puerta con algo pesado. Venía del segundo piso, justo como decía la nota. Me levanté con la linterna en la mano, pero dudé en salir. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera llamando. Decidí subir al segundo piso, aunque mis piernas temblaban. El aire era más frío, y mi aliento formaba pequeñas nubes. Las luces parpadeaban, y el olor a moho era tan fuerte que me picaba la nariz. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Empezaban en una esquina y llevaban a una sala de espera cerrada, pero la puerta estaba entreabierta. Me acerqué con la linterna temblando y empujé la puerta. La sala estaba vacía, con sillas de plástico apiladas y una ventana rota cerrada con cinta. Las huellas terminaban frente a la pared, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido. Toqué una con la punta de mi bota, y el agua estaba helada, con un olor raro, como a metal oxidado. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité girándome, pero no había nadie. La abrí rápido y corrí al pasillo, con el corazón latiendo en los oídos. El golpeteo volvió, pero ahora venía de arriba, del tercer piso, claro y constante, como si me estuviera invitando a subir. No quería ir, pero sentía que el hospital me empujaba hacia esas escaleras. Subí al segundo piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del tercer piso. Los arañazos en la pintura eran nuevos, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta. Los susurros volvieron más claros diciendo mi nombre. Daniel, ven. Toqué el candado, y estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. El golpeteo se hizo más rápido, como si algo estuviera impacientándose. De repente, el radio en mi cinturón crujió, aunque estaba apagado. Una voz rasposa dijo: Daniel, ábreme. Lo arranqué y lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta, y los arañazos ahora formaban palabras torcidas. Daniel, entra. Di un paso atrás, y sentí un jalón, no físico,
sino como si el aire me estuviera arrastrando. Corrí escaleras abajo casi tropezando y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, temblando, con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras estaban negras. Todas, como si alguien hubiera cortado la señal. El teléfono de la cabina sonó, aunque nadie me había dicho que funcionara. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo: «Daniel, no te vayas». Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Manuel llegó, le conté todo, casi gritando. Me miró, pálido, y dijo: «Este hospital tiene sus cosas, Daniel. Quédate en el primer piso de ahora en adelante». Pero su voz temblaba. Supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa, jurando que no volvería. But sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con el pecho apretado, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme fuerzas para enfrentar otra noche en ese lugar. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas húmedas y escuchaba esos susurros diciendo mi nombre. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia no me daban opción, y la idea de dejarlos sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y no subía las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna 3 veces para asegurarme de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera cubierto con una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento estaban apagadas. El viento silbaba con un sonido que parecía un lamento humano. Don Manuel no estaba, pero dejó una nota en la cabina. «Revisa el tercer piso esta noche. Hay un problema con una puerta». Mi corazón se hundió. ¿El tercer piso? El lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con tinta corrida, como si la hubiera escrito con prisa. La arrugué y la tiré, decidido a no subir. Me senté en la cabina, con el termo de café en las manos, pero las pantallas de las cámaras de seguridad estaban todas negras, como si alguien hubiera cortado la señal. El olor a moho estaba por todas partes, tan fuerte que me picaba la nariz, y el aire se sentía más frío, como si el hospital estuviera respirando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si algo golpeara una puerta con furia. Venía del segundo piso, no del tercero, lo que me confundió. Me levanté con la linterna de mi mano, pero dudé en salir. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera insistiendo que subiera. Las enfermeras del turno de noche no eran en su puesto, y el primer piso estaba más silencioso de lo normal. Caminé por el pasillo, revisando puertas que no necesitaba revisar, pero el golpeteo seguía, más insistente, como si quisiera que subiera. Sentí un frío en la nuca, como si alguien me observara, y vi mi sombra en la pared, pero por un segundo pareció que no estaba solo, como si otra sombra se moviera detrás de mí. No quería subir, pero el hospital parecía empujarme hacia las escaleras. Subí al segundo piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi a oscuras, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del tercer piso. Los arañazos en la pintura ahora formaban palabras claras. «Daniel, abre». El candado estaba intacto, pero la manija estaba helada, y el golpeteo venía de dentro más rápido, como si algo estuviera desesperado por salir. Los susurros volvieron diciendo mi nombre. «Daniel, ven. Quédate». De repente, el radio en mi cinturón crujió, aunque estaba apagado. La voz rasposa dijo: «Daniel, ábreme». Lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta y las palabras en los arañazos brillaban, como si estuvieran mojadas. Sentí un jalón, no físico, sino como si el aire me arrastrara hacia la puerta. Di un paso atrás y el suelo tembló, suave al principio, pero luego más fuerte, como si algo se moviera debajo del hospital. Corrí escaleras abajo casi cayendo y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella,
aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, temblando, con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían negras, pero juro que escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados, acercándose a la cabina. El teléfono de la cabina sonó otra vez, aunque estaba desconectado. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo: «Daniel, no te vayas». Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. El rosario en mi mano se calentó tanto que quemaba, pero no lo solté. Me tapé los oídos rezando para que amaneciera, pero el sonido no paraba, y sentía que las paredes de la cabina se cerraban a mi alrededor. No salí de la cabina hasta que el sol empezó a salir. Las luces volvieron a encenderse, y los susurros se callaron. Las pantallas de las cámaras mostraban los pasillos vacíos, como si nada hubiera pasado. Cuando don Manuel llegó, le conté todo, con lágrimas en los ojos. Me miró pálido y dijo: «Este hospital guarda cosas, Daniel. No subas al tercer piso otra vez». Pero su voz temblaba, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que sería mi última noche, pero sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y pasé todo el día con el corazón en un puño, mirando el rosario de mi abuela, como si pudiera protegerme de lo que había sentido en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia no me daban opción, y la idea de dejarlos sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que sería la última noche, que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera limpiando calles. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve seguro de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más grande, más oscuro, como si la noche lo hubiera tragado por completo. Las luces del estacionamiento estaban apagadas, y el viento silbaba con un sonido que parecía un grito lejano. No había nota de don Manuel esta vez, y la cabina estaba más fría que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a moho estaba por todas partes, tan intenso que sentía que me ahogaba. Me senté detrás del escritorio con el rosario apretado, decidido a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las pantallas de las cámaras estaban negras, todas, como si alguien hubiera cortado la señal. Las manchas húmedas estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la cabina. Las paredes, incluso el escritorio, ahora formaban palabras claras: «Daniel, quédate». Se movían lentamente, como si estuvieran vivas, y el suelo temblaba con un ritmo constante, como si el hospital respirara. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió, pero esta vez era ensordecedor, como si algo enorme golpeara las paredes desde todas partes. El temblor era tan fuerte que el escritorio se deslizó, y mi termo de café cayó al suelo. Los susurros eran un coro diciendo mi nombre sin parar: «Daniel, ábreme, eres nuestro». El teléfono de la cabina sonó, aunque estaba desconectado. El timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando contesté: «Déjenme en paz», grité. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo: «Abre, no te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando, resonando en la cabina. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que parpadeaba como si estuviera muriendo. Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia las escaleras. Salí de la cabina, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas húmedas cubrían el suelo del primer piso, formando un camino que llevaba a las escaleras. Subí, con el rosario quemándome en el bolsillo, hasta el tercer piso. La puerta del ala cerrada estaba abierta, aunque el candado estaba en el suelo, roto. El golpeteo venía de dentro junto con un sonido de agua espesa, como lodo moviéndose. Los susurros eran más fuertes diciendo: «Daniel, ven». Entré al ala cerrada con el rosario en la mano. El pasillo era largo, con paredes cubiertas de moho y puertas cerradas a los lados. Al final, había una luz tenue, azulada, que parpadeaba como una vela. Caminé hacia ella, y el aire se sentía tan frío que me dolían los pulmones. La luz venía de una sala sin puerta, y dentro, el suelo estaba cubierto de agua negra.
como si se hubiera inundado. El agua burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité. Lo tiré al agua y el líquido siseó como si algo quemara. Los susurros se convirtieron en un grito, y el temblor del suelo paró. Corrí fuera del ala, cerré la puerta y bajé las escaleras casi cayendo. Volví a la cabina temblando y me encerré hasta que el sol salió. Las luces se encendieron y el silencio era tan pesado que dolía. No esperé a don Manuel. Dejé las llaves en el escritorio y salí, jurando no volver nunca. Semanas después, escuché que el hospital cerró. Decían que encontraron agua negra en el tercer piso, como si algo se hubiera roto. Hablé con una enfermera que trabajó ahí hace años, y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo un hospital. Algo estaba atrapado ahí, algo que buscaba compañía. No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese pasillo, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces cuando paso por un hospital de noche, siento un frío en la nuca, como si algo me observara. Guardo el rosario en mi mochila, aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche, pero también siento que algo del hospital se quedó conmigo. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para los vivos, sitios que quieren más de lo que puedes dar. Nunca había imaginado que el hospital fuera un lugar de terror. Para mí siempre había sido un sitio de curas, de descanso, de esperanza. Incluso si el aire dentro siempre tenía un tono estéril que lo hacía sentirse impersonal. Pero esa noche todo cambió. Mi nombre es Carlos, y hasta ese día mi vida había sido bastante común. Sin embargo, una serie de eventos llevaron a que terminara allí, en el hospital, con un dolor insoportable en el estómago. Fue algo repentino, algo que no había anticipado. Un simple malestar que se convirtió en una urgencia. Era un jueves por la tarde cuando ingresé, y aunque al principio me dijeron que no era nada grave, en cuanto el doctor vio los resultados de mis análisis, cambió su tono. Vamos a hacer más pruebas. Fue todo lo que dijo antes de darme una orden de internación. El hecho de que me quedara ahí no me inquietó tanto. Ya estaba acostumbrado a ir a hospitales y clínicas por diversas razones, pero había algo en la atmósfera esa noche que me hizo sentir incómodo desde el principio. Lo que realmente me puso en alerta fue la enfermera que me asignaron. Era una mujer joven, de cabello largo y oscuro, que tenía una expresión distante. No sonreía, ni siquiera cuando me introdujo en mi habitación. La habitación misma era peculiar, más fría de lo normal, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Las paredes parecían más blancas de lo habitual, y las luces del techo parpadeaban débilmente, como si no estuvieran del todo conectadas. Lo peor de todo, sin embargo, fue la sensación. Esa sensación de estar siendo observado, como si en cada rincón hubiera algo más. Algo que me acechaba, pero no sabía qué era. Por momentos sentía que podía escuchar susurros lejanos, murmullos apenas perceptibles que se desvanecían tan rápido como llegaban. Intenté ignorarlo, pero la inquietud se mantenía. La enfermera me indicó que me recostara en la cama y que descansara, y aunque estaba exhausto, me resultaba difícil cerrar los ojos. El lugar me parecía extraño, de alguna manera ajeno, como si fuera una versión distorsionada de lo que un hospital debía ser. La noche cayó y con ella el silencio, pero no era un silencio cómodo, sino el tipo de silencio en el que te preguntas si realmente estás solo. Durante la noche escuché un sonido repetido, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Al principio lo atribuía a algún otro paciente o tal vez a personal médico, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el sonido no se detenía. Era un caminar irregular, lento, casi arrastrado. Decidí levantarme un momento para ver de dónde venía ese ruido, pensando que tal vez era otro paciente que necesitaba ayuda. Pero cuando salí al pasillo no había nadie, todo estaba oscuro. Las luces en los pasillos apagadas, y el aire se sentía aún más denso. La sensación de frío aumentó. Regresé a mi habitación lo más rápido que pude, cerré la puerta y me acosté de nuevo. Pero no podía dejar de pensar en esos pasos. ¿Qué o quién los estaba dando? Decidí intentar dormir, pero no pude cerrar los ojos. Algo estaba mal. Algo estaba en el aire y sabía que no iba a poder ignorarlo. A medianoche la puerta de mi habitación se abrió de golpe.
No fue la enfermera ni el médico. Fue una figura, una sombra que cruzó el umbral, una figura oscura que no podía distinguir bien. Mis ojos se abrieron de par en par y el corazón me latió con fuerza. No era humano. La figura no tenía forma definida, solo una silueta que se deslizaba de manera errática. No decía nada, pero su presencia llenaba la habitación con una sensación de opresión. Era como si la oscuridad misma se hubiera manifestado en ese espacio. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración, aunque no veía ni un solo movimiento. Con un esfuerzo titánico, logré levantarme y empujar la campanita de emergencia en mi mesa de noche. La luz parpadeó, pero no hubo respuesta inmediata. Nadie vino. La figura permaneció allí, inmóvil, observándome, y durante unos segundos, todo en el cuarto pareció desvanecerse, como si el tiempo hubiera dejado de existir. ¿Era un delirio? ¿Algún efecto secundario de los medicamentos? Me decía a mí mismo que debía hacer eso, pero no podía evitar sentir que algo siniestro estaba sucediendo. En ese momento la figura desapareció, y la habitación volvió a la normalidad. Aunque el aire seguía siendo pesado, pasaron los minutos y la enfermera finalmente apareció. Su rostro estaba inexpresivo como siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada, una intensidad que no había notado antes, como si supiera algo que yo no. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su tono no era el de preocupación. Era un tono vacío, como si estuviera diciendo las palabras por costumbre. Le respondí rápidamente que sí, que había tenido una pesadilla, pero ella simplemente asintió y se alejó. No pareció sorprenderse. El terror que sentía en ese momento era tan profundo que apenas podía respirar. ¿Qué estaba pasando en ese hospital? ¿Era todo real? Esa noche el sueño no vino. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo blanco de la habitación, pensando que si cerraba los ojos la figura oscura regresaría. Cada vez que el silencio era demasiado denso, me imaginaba escuchando esos pasos arrastrados nuevamente por los pasillos, acercándose poco a poco, hasta que se detuvieran frente a mi puerta. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, pero algo me decía que no estaba loco. Algo, o más bien alguien, estaba aquí con nosotros, en este hospital. A la mañana siguiente, el día parecía continuar como cualquier otro. El sol brillaba a través de las ventanas, y la enfermera vino con el desayuno, como si nada hubiera sucedido. Su rostro seguía tan impasible como siempre, y cuando le pregunté por los extraños ruidos de la noche, se limitó a sonreír débilmente. Los hospitales tienen su propio ritmo, Carlos. A veces se escuchan cosas, pero no te preocupes. No hay nada raro aquí, me dijo como si fuera la respuesta más lógica, pero yo sabía que algo no encajaba, porque el hospital parecía tan vacío. El lugar no estaba completamente desierto, claro, pero la sensación era como si todo estuviera en un constante estado de espera, en una quietud que te hacía sentir que algo acechaba en cada esquina. A lo largo del día mis inquietudes aumentaron. No había más pacientes en los pasillos, salvo algunos que se veían más bien como sombras, moviéndose lentamente, casi como si estuvieran esperando algo. A media tarde decidí salir a caminar por los pasillos, para tratar de despejarme, y también para ver si podía encontrar alguna respuesta. El hospital parecía más grande de lo que realmente era. Las paredes interminables de azulejos blancos, las puertas de habitaciones cerradas, las luces parpadeando en los techos, todo tenía un aire de abandono. Pero algo era aún más inquietante. En los espejos del pasillo, las sombras reflejadas no se correspondían con las que proyectaba la luz. En uno de esos espejos vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no estaba allí. En su lugar lo que vi fue una figura, un ser delgado, con la piel arrugada y ojos hundidos que me observaba desde el reflejo. No era la enfermera ni nadie conocido. No podía apartar la vista. Estaba como congelado, mirando esa imagen distorsionada que no me pertenecía. El sonido de una puerta abriéndose me despertó de mi trance. Miré hacia atrás y cuando volví a mirar el espejo, la figura ya no estaba. Solo vi mi propio reflejo, con la piel fría y el rostro pálido por el miedo. Pero algo me decía que no todo estaba bien. Mi reflejo me observaba, pero no hacía el mismo gesto que yo. Intenté no darle más importancia y continué mi camino hacia el área común del hospital. Pero al pasar cerca de una de las habitaciones escuché voces bajas. No de personas reales, sino susurros, murmullos que provenían de la puerta entreabierta. Mi curiosidad me empujó a acercarme, aunque no sabía bien qué esperaba encontrar. La puerta se abrió lentamente,
y vi lo que no esperaba: una mujer sentada en una silla mirando hacia la ventana. Tenía la piel extremadamente pálida, casi transparente, y su cabello estaba sucio y revuelto. Su mirada estaba fija, pero no parecía estar observando nada en particular. No parecía humana. ¿Usted está bien?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo me miró fijamente con sus ojos vacíos, y en su rostro, la expresión era una mezcla de tristeza y desesperación. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando noté que no estaba sola en la habitación. Había algo más en la penumbra, una sombra oscura, que se movía sin hacer ruido, casi como si estuviera flotando. La mujer susurró algo casi inaudible, pero pude escucharla claramente. «No salgas de aquí, ellos están esperando». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera preguntar más, una enfermera apareció de repente, interrumpiendo el momento. «Lo siento, Carlos, te he estado buscando. Es hora de que tomes tu medicación», dijo con una sonrisa que parecía falsa, como si tratara de mantener todo bajo control. Me obligó a volver a mi habitación, y aunque acepté la medicina, mi mente no podía dejar de pensar en aquella mujer y lo que había dicho. Los murmullos de esa habitación resonaban en mi cabeza, y la advertencia seguía dando vueltas. ¿Qué estaban esperando? ¿A quién esperaban? Cuando regresé a mi habitación, algo en la atmósfera había cambiado. La luz que entraba por la ventana ya no era cálida, sino fría y distante. Los pasos que escuché la noche anterior parecían acercarse, más claros ahora, más tangibles. Algo me decía que no era un sueño, ni una alucinación. Algo extraño ocurría en este hospital, y yo estaba atrapado en medio de todo esto. Algo me estaba observando, algo que no era humano, y ya no estaba seguro de que fuera solo mi imaginación. Decidí cerrar los ojos, intentar dormir, pero el sonido de los pasos seguía cercanos, cada vez más cerca. El sonido de esos pasos nunca desapareció. Se acercaban con cada minuto que pasaba, siempre más cerca, siempre más distintos a lo que uno podría esperar de una persona caminando por el pasillo. No era el sonido regular de alguien con zapatos, sino algo más suave, arrastrado, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. Y lo peor, lo más aterrador, era que no podía rastrear su origen. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y cada vez que miraba hacia la puerta, sentía que alguien me estaba mirando. Pero cuando me giraba, no había nadie. Me levanté varias veces para revisar el pasillo desde la ventana de mi habitación, pero todo estaba en completa oscuridad. No había nadie allí, pero ese extraño zumbido que se sentía en el aire me decía lo contrario. El tiempo empezó a arrastrarse de una manera rara, como si las horas se estiraran y el reloj ya no tuviera poder sobre mí. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el techo, justo encima de mi cama, había algo escrito, algo que no estaba allí antes. Era una palabra, o al menos eso creí al principio. Estaba borroso, distorsionado, pero lo que pude leer fue: «Vuelve». La escritura parecía haberse formado con algo que no era tinta, sino una especie de marca vieja y ennegrecida, como si se hubiera quemado en la superficie del techo. La palabra brillaba tenuemente en la penumbra de la habitación, casi como si la estuviera llamando. Mi respiración se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué? ¿Era otra alucinación? Había pasado ya tanto tiempo sin dormir, y las voces de los pasillos, las sombras que veía en los espejos, empezaban a desdibujarse entre lo real y lo irreal. Desesperado decidí salir de la habitación nuevamente. Necesitaba hablar con alguien, pero, como si todo estuviera diseñado para que no pudiera escapar, las puertas del hospital parecían haberse vuelto más confusas. El pasillo ya no era el mismo. Los lugares familiares se distorsionaban ante mis ojos, y las paredes parecían moverse. Las luces parpadeaban y por un momento, todo se volvió una mezcla de sombras y luz intermitente, como si el hospital estuviera desmoronándose poco a poco, como si todo estuviera a punto de colapsar. Avancé por el corredor sin rumbo, esperando encontrar una respuesta o, al menos, alguna persona con quien hablar. Pero las habitaciones estaban cerradas y, en lugar de las luces cálidas que esperaba, había solo oscuridad en su interior, un silencio pesado, pegajoso que me ahogaba el alma. De repente escuché una voz suave, susurrante, que provenía de la oscuridad que se cernía sobre el final del pasillo. Era un susurro bajo, casi como si estuviera justo detrás de mí. «Carlos», mi nombre.
Mi corazón latió con fuerza y mi cuerpo se tensó en un estado de pánico instantáneo. Giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Tomé aire con dificultad, intentando calmarme, pero no pude evitar que la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí se apoderara de mis nervios. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, un ritmo extraño, como si hubiera algo oculto que se deslizaba en la oscuridad, esperando que me acercara. Y lo peor era que me estaba acercando. Sentí la necesidad de regresar a mi habitación, de volver a ese espacio que, aunque aterrador, era lo único que conocía. Al llegar al umbral de la puerta noté algo extraño. La luz dentro de mi habitación estaba apagada, algo que no había notado antes, ya que la habitación siempre estaba iluminada por una luz tenue, como la de una lámpara de noche, pero ahora estaba completamente a oscuras y algo se movía dentro. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. La puerta estaba entreabierta. ¿Quién había entrado? ¿La enfermera? ¿Alguien más o quizás era otro de los habitantes de este hospital extraño? Con las piernas temblando empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó helado. No era una persona. En el centro de la habitación, en mi cama, había una figura. No era la enfermera ni ningún paciente conocido. Era un ser, una criatura que parecía más sombra que carne, cuya silueta se deformaba y se alargaba, como si el espacio mismo lo estuviera tragando. No tenía rostro, pero sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban como dos agujeros oscuros que absorbían toda la luz de la habitación. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían, como si el terror me hubiera paralizado en el lugar. La figura se levantó lentamente de la cama, sin hacer el menor ruido. No había sonido, solo el frío en el aire y la sensación de ser arrastrado hacia lo desconocido. «¡Vuelve!», susurró de nuevo, esta vez mucho más cerca, con una voz rasposa que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Era esto lo que había dejado el mensaje en el techo. Las paredes comenzaron a cerrarse y el aire se volvió más denso. Cada vez era más difícil respirar. Traté de gritar, pero las palabras no salían de mi garganta, como si mi voz fuera absorbida por la sombra que me rodeaba. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba aquí? En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y, como si fuera una señal, la figura desapareció en la oscuridad. Pero el susurro persistió. «¡Vuelve!». El susurro seguía flotando en el aire, pero esta vez no provenía de la habitación. Era una vibración que venía de todo el hospital, como si las paredes mismas estuvieran hablándome. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, mi cuerpo aún paralizado, incapaz de reaccionar. «¡Vuelve!». Esa palabra, como un eco maldito, resonaba dentro de mi cabeza, y aunque intentaba ignorarla, algo me decía que no podía hacerlo. Había algo más allá de esa palabra, algo más allá de esa presencia que me llamaba, y sin comprender por qué, me vi moviéndome, arrastrado por una fuerza invisible, hacia el pasillo oscuro donde la luz parpadeaba débilmente. Cada paso que daba me sentía más extraño, como si mis propios pies no fueran míos, como si me estuviera adentrando en un lugar del que no podía regresar. Sabía que no debía estar allí, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí insistía en avanzar, en volver a ese lugar, aunque no entendía por qué. Los pasillos eran cada vez más oscuros, más largos, y las sombras en las paredes tomaban formas indescriptibles, retorcidas como si el mismo hospital estuviera vivo. No quedaba nadie. No había más enfermeras ni médicos, solo un silencio abrumador que lo impregnaba todo, un vacío lleno de presencias invisibles. Entonces, llegué a una puerta que no había visto antes. No estaba en el mapa del hospital, ni en ningún lugar que recordara haber caminado. La puerta estaba completamente cerrada, sin etiqueta, sin número. Un impulso irracional me invadió, y sin pensarlo la abrí. Lo que vi dentro fue más allá de lo que mi mente podía procesar. La habitación era idéntica a la mía, pero más oscura, más sombría, con el mismo techo blanco y las mismas paredes vacías. Lo único que no encajaba era el letrero en la pared. «¡Vuelve!», pero no estaba escrito en tinta ni en algo que pudiera distinguir. Estaba grabado, como si una mano invisible lo hubiera dejado allí, quemando la superficie de la pared con la misma palabra una y otra vez. De repente una ráfaga de aire frío golpeó mi rostro, y el zumbido que había estado presente en todo momento se intensificó. Lo sentí a mi alrededor, como una vibración en mis huesos, como si las paredes quisieran desmoronarse.
Un peso aplastante cayó sobre mi pecho. Me doblé luchando por respirar, y entonces lo vi. En el fondo de la habitación, entre la oscuridad, algo se movía, una figura que no podía distinguir claramente, pero sabía que no era humana. «¡Vuelve!», susurró la figura. Ahora podía escucharla claramente, no solo con los oídos, sino con toda mi piel, como si fuera una orden, una necesidad urgente. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no me obedecía. La figura se acercó, pero sus movimientos no eran normales. Era como si estuviera desmaterializándose, apareciendo y desapareciendo, hasta que de repente estuve frente a ella. No tenía rostro, solo ojos vacíos. Dos grandes agujeros oscuros que parecían tragarse toda la luz del lugar. En su interior vi una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. El aire se volvió más pesado, más denso, y no podía dejar de mirar esos ojos, aunque mi mente gritaba que debía apartar la vista. «¡Vuelve, Carlos!». Esta vez la voz era más clara, más potente, como si saliera del interior mismo de mi mente. Todo a mi alrededor se distorsionó, y la figura desapareció, dejándome solo en esa habitación, con la palabra grabada en las paredes. «¡Vuelve!». Intenté gritar, pero solo salió un murmullo. Las paredes comenzaron a moverse, como si todo el hospital estuviera retorciéndose. El suelo se abrió ante mí, y una oscuridad infinita se tragó la habitación. De alguna manera, sentí que ya no estaba en el hospital, que todo lo que había conocido se desmoronaba, y ahora solo quedaba esa sombra, esa presencia que no me dejaría ir. Antes de perder la conciencia, escuché por última vez ese susurro: «¡Vuelve!», y ya no supe más. Mi nombre es María González, y nací y crecí en Salamanca, una ciudad famosa por su universidad, su historia y, claro, su cultura de lo antiguo. Lo que voy a contarles es algo que ocurrió hace algunos años, y aunque intento no pensar en ello, cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho de algún funeral, me acuerdo con una claridad aterradora de lo que viví. Era un día gris de otoño cuando recibí la noticia de la muerte de mi tía abuela. No era una sorpresa, porque ella ya estaba muy mayor y en su salud había empeorado bastante. Sin embargo, la noticia me afectó más de lo que imaginaba. Mi tía abuela vivía sola, y su funeral no fue algo inesperado, pero había algo en el aire que me hacía sentir que algo extraño iba a ocurrir. El día del funeral, llegué a la casa de mis padres para acompañarlos en lo que era una despedida triste pero familiar. La iglesia donde se celebraba la ceremonia estaba ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de un viejo cementerio que, a pesar de su antigüedad, siempre me había parecido un lugar tranquilo. Al menos eso pensaba yo antes de ese día. Recuerdo que la atmósfera era densa, como si algo estuviera por suceder. El aire, aunque fresco, tenía una pesadez que se sentía al respirar. A medida que nos acercábamos al cementerio, algo en el ambiente parecía diferente. No era el tipo de tristeza normal en estos casos. Era como si hubiera algo más, algo que no podía identificar pero que no podía ignorar. Al entrar al cementerio, una extraña sensación me recorrió la piel. Había algo raro en la forma en que las lápidas estaban alineadas, algo en las sombras que no podía comprender. Aunque todo parecía estar en su lugar, el silencio era más profundo de lo habitual. Nadie hablaba demasiado, como si todos respetaran un espacio invisible. La ceremonia comenzó, y a pesar de ser un momento triste, todo parecía seguir su curso habitual. Las palabras del sacerdote, las oraciones, la música suave. Pero fue justo después de la parte más solemne, cuando nos acercábamos al sepulcro para dejar las flores, que comencé a sentir algo inquietante. Estábamos todos reunidos rodeando el ataúd, cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. No pude evitar un escalofrío que recorrió mi espalda. Pensé que había sido un juego de mi mente, pero lo que vino después me hizo cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Al mirar hacia el ataúd, algo extraño ocurrió. La tapa, que había estado firmemente cerrada, comenzó a temblar levemente, como si algo estuviera intentando salir de allí. Al principio pensé que era por el viento, pero no había viento. El aire estaba muerto, pesado.
Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haberse dado cuenta. El sacerdote seguía con su rezo, y los demás estaban concentrados en el acto. Yo era la única que había visto el movimiento. El temblor cesó en un par de segundos, y la sensación de inquietud se intensificó. Me sentía observada, como si alguien estuviera a mi lado, aunque no hubiera nadie cerca. Decidí apartar la mirada, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el resto de la ceremonia pasó como si nada hubiese sucedido. Al terminar, caminamos hacia la salida del cementerio. Todos estábamos callados, probablemente en un estado de reflexión o tristeza, pero el aire se mantenía raro. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento, mirando el lugar por última vez. Fue cuando, desde la distancia, vi algo que no debería estar allí. Una figura, encapuchada, estaba de pie junto a una de las lápidas más antiguas. No podía ver su rostro, pero la postura era extraña, rígida, casi como si estuviera observándonos. Estaba tan alejada de nosotros que me pregunté si realmente la había visto, o si mi mente, aún agitada por el funeral, estaba creando una ilusión. Sin embargo, cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo la sensación de haber sido observada. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté no pensar demasiado en lo que había pasado, pero a medida que pasaban los días, las sensaciones extrañas seguían apareciendo. Sentía como si algo me siguiera, como si ese funeral hubiera despertado algo que no debía ser despertado. Lo que ocurrió después de ese día me hizo temer que todo lo que había sucedido no fue casualidad. Al principio, traté de olvidarlo. Pensé que había sido solo mi imaginación, el estrés del momento y la tristeza que había experimentado. Pero las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, después del funeral, me despertaba con una sensación extraña. No podía volver a dormir, y el sueño se me escapaba como si algo estuviera siempre acechando en la penumbra de la oscuridad. Lo peor ocurrió una semana después. Estaba sola en mi casa, una tarde tranquila, cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo. No pensé mucho en ello al principio. Podría ser cualquier cosa, tal vez el sonido de las cañerías o alguna corriente de aire que moviera las puertas. Pero los pasos se acercaban, uno tras otro sin ritmo, como si alguien estuviera caminando lentamente, titubeando, como si no supiera hacia dónde iba. Me levanté para investigar, aunque una parte de mí ya sabía lo que encontraría. Al recorrer la casa, no había nada. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Pero el sonido seguía, aunque ahora era más cercano, más pesado. Era como si estuviera parado frente a mí. De repente, sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Mi respiración se detuvo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba denso, como si hubiera algo invisible presionando en la habitación. Con el corazón acelerado volví a la sala, intentando mantener la calma. Pero al pasar cerca de la mesa del comedor, noté que algo había cambiado. En el centro de la mesa, había una fotografía. No era una foto que recordara haber visto antes. Era una imagen de mi tía abuela, la que habíamos enterrado la semana pasada, pero con un detalle perturbador. Su rostro estaba desfigurado, distorsionado, como si estuviera tratando de gritar desde el papel. Esa foto no había estado allí antes. La tomé en mis manos, sintiendo una presión en el pecho. Era la misma foto que habíamos colocado en el altar, pero el fondo, las sombras y la forma en que la imagen se veía ahora, todo era diferente. Incluso los ojos de mi tía abuela parecían moverse siguiendo mis movimientos. La solté rápidamente y la dejé caer al suelo. Mi mente estaba confundida. ¿Cómo había llegado esa foto hasta allí? ¿Por qué ahora se veía de esa manera? Esa noche, el sueño me eludió por completo. La sensación de que algo me observaba, algo que no estaba en este mundo, me mantenía despierta. El sonido de los pasos continuaba en mi mente, y los susurros empezaron a filtrarse en mis pensamientos, como ecos lejanos que no podía entender.
Me tapé la cabeza con la almohada tratando de bloquearlos, pero el ruido solo aumentaba. A la mañana siguiente, decidí hablar con mi madre. Le conté todo lo que había pasado, pero ella me miró con una expresión que no pude leer. Es el estrés, hija, nada más. Todos estamos pasando por un momento difícil. No te preocupes. Pero su tono de voz era suave, como si intentara calmarme, aunque no parecía completamente segura de sus propias palabras. Lo siguiente que hice fue ir a la casa de mis padres. Quería estar rodeada de alguien, sentirme segura, pero cuando llegué, encontré algo que me dejó helada. La puerta de la casa estaba abierta. Eso no era normal. Mis padres siempre cerraban la puerta con llave, especialmente después de que llegamos del funeral. Entro con cautela, sintiendo que algo no estaba bien. La casa estaba en silencio absoluto, y la luz del pasillo se veía extraña, como si hubiera sido oscurecida por una sombra invisible. Subí las escaleras y al llegar al pasillo, vi algo que me dejó sin aliento. La misma foto que había encontrado en mi mesa estaba allí, sobre el suelo, justo frente a la puerta de la habitación de mis padres. Mi madre, mi padre, ninguno de los dos estaba allí. Me apresuré a abrir la puerta, pero todo estaba en orden, o al menos parecía estarlo. Salí al jardín buscando a mis padres, y al verlos en el fondo, algo en sus rostros me hizo estremecer. No estaban mirándome, estaban mirando hacia el final del jardín, hacia el cementerio que estaba detrás de la casa. Los vi, y de repente, sentí una oleada de frío recorrer mi espalda. Allí, en el borde del cementerio, una figura estaba de pie observándonos. Era la misma figura que había visto en el funeral, encapuchada, inmóvil, sin rostro. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si no perteneciera al lugar. Mis padres no parecían darse cuenta de la presencia, pero yo la sentía más cerca que nunca. Era como si la figura estuviera esperándome, como si me estuviera llamando. Apreté los dientes, pero no pude evitar sentir una presión en el pecho, una sensación de que algo muy malo estaba por suceder. Antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció, como si se desvaneciera entre las sombras. Mi madre, que seguía mirando hacia el mismo lugar, me llamó. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué te ves tan pálida? Mi mente estaba atrapada en ese momento, pero sabía que tenía que salir de allí, alejarme de ese lugar. No era solo el miedo lo que sentía, era una certeza en el fondo de mi ser. No estaba sola, no estábamos solos. Esa noche no pude dormir. La sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras persistía. A pesar de estar rodeada por las paredes familiares de la casa de mis padres, el aire parecía estar cargado con una tensión que no podía describir. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura, la silueta encapuchada que había estado en el cementerio. No solo la veía, sino que sentía que se acercaba, como si estuviera caminando por la casa, esperando el momento justo para aparecer. A la mañana siguiente, no pude soportarlo más. Sentía que tenía que hacer algo, que debía entender qué estaba pasando. Decidí volver al cementerio, el lugar donde todo había comenzado. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la entrada, y un nudo en el estómago me impedía respirar con normalidad. El cementerio en ese momento parecía aún más sombrío de lo que recordaba. Las lápidas se alzaban como gigantes de piedra, y el viento movía las ramas de los árboles, produciendo un sonido que, lejos de tranquilizarme, parecía murmurar palabras que no lograba entender. Me adentré en el terreno buscando algo que me diera una respuesta, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Caminé entre las tumbas, mi respiración agitada y mis pasos resonando sobre el suelo de tierra. Mientras recorría el cementerio, sentí como si el lugar estuviera más vivo de lo que debería, como si las piedras y las tumbas me estuvieran observando. Al principio, traté de ignorar la sensación, pero algo me hizo detenerme frente a una tumba en particular. La lápida era antigua, cubierta de musgo y casi borrada por el paso del tiempo. Sin embargo, al acercarme, vi que el nombre estaba aún legible: Esteban Velázquez. No me sonaba, pero una extraña sensación me recorrió al mirarlo.
Al igual que la foto de mi tía abuela, algo no encajaba. Me agaché para examinarla mejor, y fue entonces cuando lo vi. En la base de la lápida había una grieta que no había notado antes. Dentro de esa grieta se encontraba una pequeña figura tallada, como una especie de rostro. No era un rostro humano, pero me resultaba inquietante de todos modos. Estaba tallado con tal detalle que parecía casi real, y sus ojos, aunque diminutos, me observaban fijamente. No pude evitar sentir que algo me tiraba hacia esa tumba, como si me llamara. Miré alrededor, pero el cementerio estaba vacío. De repente el aire se volvió más frío y el viento cesó, dejando un silencio tan profundo que me dolía en los oídos. Fue cuando escuché la voz, suave y casi inaudible, pero clara en mi mente. No debiste venir. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Sentí que algo se estaba acercando, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Quise irme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada frente a la tumba, incapaz de apartar la vista de esos ojos tallados. De repente escuché un sonido. Era bajo pero distinto, como un susurro pero acompañado de un leve crujir, como si algo o alguien se moviera entre las tumbas. Giré rápidamente y, por un segundo, vi algo. Una figura, encapuchada, que caminaba entre las lápidas. No era la misma de antes. Esta no tenía rostro, pero sentí su presencia con más fuerza que nunca. Mi cuerpo reaccionó por instinto y salí corriendo hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. De alguna manera, logré llegar al camino, pero mi corazón seguía acelerado y la sensación de estar siendo observada no desapareció. Me senté sobre una piedra en el borde del camino, tratando de recuperar el aliento, pero antes de que pudiera calmarme, escuché pasos detrás de mí. Rápidos, pesados, como si alguien me estuviera siguiendo. Me levanté rápidamente y al mirar a mi alrededor vi una figura. La misma figura encapuchada, pero ahora mucho más cerca de mí. Podía sentir la presión del aire, como si estuviera siendo rodeada, atrapada. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, la figura desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué me sentía tan perseguida? Regresé a casa, temblando. Mis padres me miraron extrañados cuando llegué, y aunque intenté decirles lo que había vivido, sabían que no entenderían. Ni yo misma lo entendía. Esa noche, algo cambió en mí. No era solo el miedo lo que sentía, sino una sensación de que ya no estaba completamente en control. Como si algo estuviera tomando el control, algo que había estado esperando en las sombras, y lo peor de todo, sabía que no podría escapar de eso. La noche después de mi visita al cementerio, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos en la lápida de Esteban Velázquez, y la figura encapuchada se deslizaba por mi mente como una sombra imparable. Sentía su presencia cerca, aunque no podía verla. La sensación de estar observada me había estado acosando día y noche. Y lo peor de todo era que no podía escapar. A lo largo de esa semana, empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Primero, fue el sonido de las puertas crujir, como si alguien las estuviera abriendo y cerrando sin razón. Luego, fue el reflejo en el espejo del pasillo. Al principio, pensé que había sido un juego de luces, pero cada vez que pasaba por allí, podía jurar que había algo más, algo que no era yo, reflejado en el vidrio. No me atrevía a mirarlo por mucho tiempo, pero la sensación de que algo se movía, algo que no pertenecía, me helaba la sangre. Una tarde, al regresar de comprar algo de comida, encontré la foto de mi tía abuela en el suelo de la sala. Ya no estaba en su lugar habitual sobre la mesa, donde siempre la había dejado. Y cuando la miré, me di cuenta de algo más perturbador. Su rostro ya no estaba distorsionado, como la última vez que la vi, sino que ahora parecía sonreír. Una sonrisa vacía, fría, como si estuviera burlándose de mí. Esa imagen me perseguía. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién había movido la foto? Con cada día que pasaba, sentía que mi control sobre la situación se desmoronaba.
Mi mente estaba llena de imágenes, de voces susurrando en las sombras. Un día, mientras estaba sentada en el comedor de mi casa, escuché la voz de mi madre llamándome desde el pasillo. María, ven, tienes que ver algo. Al levantarme y salir hacia el pasillo, me encontré con algo que no entendí. En el suelo, a los pies de la escalera, había una pequeña caja de madera. No recuerdo haberla visto antes, y no podía imaginar cómo había llegado allí. Me agaché para abrirla, y dentro encontré algo que me dejó sin aliento. Una vieja llave de hierro, muy oxidada, con una inscripción grabada en ella: puerta al otro lado. El nombre de la inscripción estaba marcado con una especie de símbolo extraño, que nunca había visto antes. ¿A qué puerta se refería esa llave? ¿Qué significaba el otro lado? Decidí investigar. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre ese símbolo, sobre la llave. Después de horas de búsqueda, encontré algo. Era un símbolo antiguo, asociado con rituales oscuros, con puertas que supuestamente conectaban este mundo con algo más allá. No podía creer lo que leía, pero todo indicaba que esas puertas, esas llaves, eran parte de un antiguo ritual de invocación. Y si la llave había llegado a mis manos, probablemente ya estaba en marcha algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Volví a casa temblando con la llave en la mano. Esa noche, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Mientras me preparaba para acostarme, sentí una presión en el aire. Estaba tan densa, tan pesada, que me resultaba difícil respirar. De repente la luz del pasillo parpadeó y pude ver una sombra moviéndose lentamente hacia mi habitación. No era humana, ni completamente sólida, como si fuera una masa oscura flotante. No podía moverme. El terror se apoderó de mí. La sombra se acercó más y en ese momento sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. La puerta de mi habitación comenzó a crujir lentamente y una figura encapuchada apareció en el umbral. No era la figura de antes, sino algo mucho más grande, más oscura. En sus manos llevaba una antigua caja de madera, similar a la que había encontrado en el pasillo, pero más grande. «Es tuya», dijo una voz como un susurro lejano, pero resonó en mi mente con claridad. «La llave que has encontrado es para abrir lo que ya está aquí». La figura avanzó hacia mí, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció en una nube de sombras. La presión en el aire desapareció y el silencio regresó, aunque más espeso que nunca. No volví a ver la figura después de eso, pero su presencia nunca se fue. No podía dormir, no podía vivir en paz. La sensación de que algo me observaba y que algo estaba a punto de suceder nunca se desvaneció. La llave, ahora guardada en un cajón, se convirtió en mi única esperanza de entender qué era lo que realmente había comenzado esa noche en el cementerio. No sabía si encontrar la puerta a la que pertenecía. Esa llave era una solución o la condena de mi alma, pero estaba decidida a averiguarlo. Si alguna vez se cruza contigo una llave antigua, con un símbolo extraño, tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de tomarla, porque a veces algunas puertas es mejor no abrirlas.